Crisis de identidad. ¿Quién soy yo después de la pérdida? ¿Quién soy yo después de ti? Esta crisis de identidad suele aparecer en muchas personas. No existe una generalidad. Son en algunos casos, dependiendo de la historia, dependiendo de las herramientas interiores y también dependiendo del vínculo y el apego que había con la persona que ya no está presente en este mundo físicamente. ¿Por qué sucede esto? Porque todos tenemos un rol que se nos ha dado con respecto a las funciones que tenemos en la vida. Tenemos el rol de hijos, rol de pareja, rol laboral, rol de amigo, rol de hijo, de madre, etcétera, padre. Todos tenemos un rol y ese rol conlleva a una serie de acciones, de actitudes, de momentos de convivencia que conforme va pasando el tiempo, obviamente existe un apego. Y el apego, vaya, tal vez tú hayas escuchado en algunos casos que existe apego sano, apego insano. El apego es natural. Es cierto que existen estas dos posturas, pero pensemos en el apego sano. El apego sano es aquel vínculo que nosotros creamos, fortalecemos a través del tiempo. El vínculo en muchas ocasiones se da de forma natural, por supuesto, y en otros casos es construido y es fortalecido conforme pasa el tiempo, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de parejas. Dos personas que nacieron en lugares distintos, en fechas distintas, se encuentran en algún momento en la vida y forman un vínculo y ese vínculo crea un apego. Un apego no es lo mismo que dependencia, que después podríamos hablar de este tema que ahorita que lo menciono creo que sería también interesante mencionar. El caso es el siguiente. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, la percepción de nuestra identidad puede verse en algunos casos movida, afectada. ¿Quién soy yo si ya no está mi mamá? Dejo de ser hija. Para una madre que ha perdido a un hijo, deja de ser madre. Para una persona que ha perdido a su pareja, deja de ser esposa o esposo. Y así podemos mencionar los distintos vínculos que conocemos. En este sentido, quiero invitarte a la siguiente reflexión. El vínculo, y esto es una realidad, lo dicen los libros, lo dicen los expertos, el vínculo jamás, jamás se va a romper. Es decir, tú no dejas de ser hija o hijo por el hecho de no tener ya a tu mamá presente. Y tú dirás, ¿cómo es que no dejo de ser hijo? Porque hay una historia. Desde el momento en que fuiste concebida o concebido hasta el momento de tu nacimiento y toda la historia, toda la trayectoria de crianza, de educación, tú siempre estuviste bajo la cobertura de tu mamá y tu papá. O bueno, en el caso de que hubieran estado los dos presentes. Pero bueno, pensemos en en la cobertura que siempre existió. Y te invito a reflexionar sobre lo siguiente. Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu relación parental, tus padres, tu mamá, se dedicó, o tu papá, se dedicó a formarte, a educarte. Educación y formación no es lo mismo, aunque en el diccionario lo diga como si fuera sinónimos. No es verdad. Educación es precisamente los principios y valores que nosotros recibimos en casa, los que recibimos muchas veces en la escuela, los valores y principios que aprendemos de las personas que tienen influencia sobre nuestra vida. Padres, abuelos, maestros, personas
con cierta autoridad, a veces son los tíos, a veces son incluso hasta los amigos, las amigas, personas mayores que han influido en nuestra vida para crear, inculcar en nosotros esos principios y valores. Entonces, en este punto, toda esa educación y formación, la formación que recibiste, tolerancia a la frustración, el manejo de tu carácter, formar carácter, este, y muchas otras cosas que tiene que ver con la conducta propiamente del ser humano, de la tuya y la mía, que es esa parte de formación, nunca va a desaparecer. Tú no has dejado de ser hija o hijo por el hecho de que tus padres ya no estén presentes. Siempre serás hija o hijo de tal persona. Entonces, esa crisis de identidad, en el momento en que tú comienzas a analizar quién eres gracias a la vida y a la formación y educación que recibiste, comienzas a verte de una forma distinta. Incluso hablamos de la gratitud en muchas ocasiones. La importancia de de la gratitud es precisamente agradecer todo aquello que tus padres te dieron, y no me refiero propiamente al, al, a lo económico, la protección, la casa, la comida, la educación, la escuela, etcétera, sino aquellos valores, principios y formación que te hicieron ser la persona que eres. Y gracias a esa educación eres quien eres. Sumado a ello, los aprendizajes que tú has tenido en el trayecto de tu vida. Aquí me enfoqué en el aspecto de mamá y papá, pero de igual forma pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que han perdido a su pareja, esposa o esposo, a su pareja, quitémosle el papelito. Personas que por el hecho de haber convivido por cierto tiempo, este tiempo obviamente hubo un vínculo, un vínculo fuerte que los mantuvo juntos hasta el último momento, hasta el último aliento de esta persona amada. En este caso, hay una pequeña diferencia. Legalmente, una persona que ya no tiene a su pareja, legalmente se le llama que está en viudez, porque ya no existe físicamente esta persona. Sin embargo, independientemente de la parte legal, social, tú adquiriste costumbres, gustos, momentos compartidos con la persona con la que conviviste por tanto tiempo. No importa si fueron 2 años, 3, 5 o 50, porque me ha tocado parejas que estuvieron juntas por 50 años, 40 años, etcétera. En este caso, legalmente eres una persona soltera. En este caso, dejas de ser esposo o esposa de, porque ya no está presente en este mundo. Sin embargo, el vínculo, el apego, la relación, el aprendizaje, los momentos compartidos, jamás, jamás van a quedar en el olvido. Siempre van a estar presentes en tu mente y en tu corazón. Y si bien es cierto, hoy te encuentras en un estado de viudez, de soltería, porque ahora legalmente a una persona se le llama soltero o soltera, existe ese recuerdo de lo vivido. ¿Recuerdas que en la transmisión pasada te mencionaba que siempre estamos cerrando ciclos? Algunos son imperceptibles, otros son más fáciles de llevar y otros son más difíciles. Precisamente los ciclos que se cierran es justamente el parteaguas que llega a nuestra vida cuando perdemos a un ser querido. Sin embargo, el ciclo cierra
pero da lugar de forma inmediata a la apertura de un nuevo ciclo. Y ese proceso entre la pérdida y el reacomodo y resignificación de vida se llama duelo. Y aquí en este punto, de igual forma, hablemos de las mamitas, de los papitos que perdieron a un hijo. Ellos desde el momento en que quedaron embarazados, comenzaron a ser padres, independientemente de lo que la biología o la legalidad diga. En el momento en que tú te sabes embarazada, en ese momento comienza a gestarse más allá de un ser vivo, un ser humano, y se comienza a gestar la maternidad. La maternidad que es esta emoción por la oportunidad de dar a luz una nueva vida. Y el padre no queda fuera de este proceso. Él tiene una participación igual de importante que la mamá. Muchas veces, y aquí, por ejemplo, quisiera hacer énfasis en esto que te voy a comentar. Generalmente, socialmente, el peso mayor en todos los sentidos se le da a la mamá y al papá, socialmente, muchas veces se le da un papel secundario. Déjame decirte que esto no es del todo correcto, mejor dicho, no es correcto, porque la participación del varón es tan importante, igual de importante que la participación de la mujer. Y creo, dándole el lugar y el respeto que merecen los varones, que la participación del padre en nuestra sociedad ha sido desvalorizada. Entonces, en este punto te invito a que consideres también la importancia de la pareja, el papel del varón en la vida familiar. Esto es muy importante, independientemente de la relación, si te tocó un buen o un mal papá, ese es otro tema, pero tiene importancia y tiene relevancia. Ahora bien, cuando se pierde a un hijo, digo, cierro el paréntesis, cuando se pierde a un hijo, la sensación de identidad, esa percepción de identidad de quién soy, he dejado de ser madre, he dejado de ser padre porque mi hijo ya no está físicamente presente. Pero hubo un principio, desde el momento de la concepción hasta el momento de esa pérdida dolorosa. Tú no puedes en tu historia de vida decir, yo nunca tuve un hijo, yo nunca fui padre, yo nunca fui madre, porque sí existió, independientemente del tiempo en que este hijo haya estado en este mundo. Es cierto que para los padres es muy doloroso porque no solamente han perdido físicamente a su hijo, perdieron ilusiones, proyecto de vida, la oportunidad de verlo crecer, educarlo, formarlo, todos esos sueños y momentos que crearon en su mente se ven truncados. Entonces, a la pérdida principal, la pérdida del hijo, se le suman otra serie de pérdidas que son igual de importantes y son muy dolorosas. Pero el punto al que quiero llegar es la identidad como papá y como mamá no la pierdes. ¿Por qué? Porque fuiste padre, porque fuiste madre. Y el siguiente punto es, ¿quién soy ahora? Y así, con diferentes pérdidas. ¿Quién soy ahora? Soy el adulto educado, creado, criado, crecido para ser la persona que soy hoy, con una gama, un abanico muy amplio
de virtudes, de habilidades, de cualidades. Y tengo otro abanico, que de ese no hablamos mucho, pero que también tenemos nuestra área de sombra, que es parte de nuestra humanidad. ¿Quién soy? Soy la hija de mi madre que ya no está presente. Soy la madre o el padre de un hijo que ya no está presente. Soy la esposa, fui la esposa o el esposo de esta persona que ya no está presente. Pero el vínculo que se formó no puede desaparecer porque hay una historia. Y hablamos de una historia de amor con sus altibajos en la convivencia, pero una historia que se escribió y que la ausencia física de este ser querido no puede borrar. ¿Y ahora qué toca? La reconstrucción, el reacomodo de la vida, con todo ese aprendizaje, con toda esa herencia recibida y con el anhelo de querer ser una mejor versión de mí misma. ¿Qué es lo que quiero poner en práctica? ¿Qué es lo que quiero dejar en el corazón de las personas que me rodean? ¿Cuáles son las relaciones que quiero establecer, esos vínculos nuevos o fortalecer los que ya tengo? Y ahí es en donde comienzas a dar pequeños pasos para esa resignificación de vida, que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, pero que poco a poco, con el querer hacer, con la voluntad de hacer, lo vas a ir construyendo. No dejas de ser madre, no dejas de ser padre y no dejas de ser la persona que compartió la vida con tu pareja. La vida no se puede borrar, no existe un borrador para borrar la historia. Esa historia ya se escribió con tinta indeleble. Ahora te toca escribir, seguir escribiendo tu propia historia. Y recuerda que siempre la gratitud es algo sumamente importante. En algún momento te he preguntado y lo vuelvo a hacer. Para evitar el dolor que hoy tienes por la pérdida, ¿preferirías no haber vivido lo que viviste anteriormente? Esa respuesta te va a dar una luz para poder ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que quieres vivir partiendo del día de hoy? Estamos comenzando el año y siempre existe esta sensación de querer hacer cosas nuevas, los propósitos, los deseos. Pero si nosotros no tomamos acción, decisiones, el punto es que mágicamente no nos llegan las cosas. Hay que hacer, hay que provocar aquello que nosotros queremos lograr. Lo visualizamos, lo trabajamos, lo recibimos, lo ponemos en práctica y continuamos. Si tú has caído en una crisis de identidad, quiero decirte que es normal llegar a sentirlo, pero que es importante trabajarlo, porque si te quedas con este vacío existencial, lejos de hacerse este huequito cada vez más chiquito, con el tiempo puede hacerse mayor. Y eso crea problemas emocionales, relacionales en un futuro. Así que si tú te identificas con una crisis de identidad,
En estos casos es cuando sí recomiendo que busques a un profesional para que te ayude a sanar ese hueco, esa herida, esa crisis de identidad, una crisis existencial. Agradezco que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.